buenas tardes a todos, muy buenas noches ya. Nos encontramos en este evento que consideramos que es muy especial, muy importante, de nivel de especializaciones e incluso de otras instituciones que les ha interesado mucho el desarrollo de la justicia especial para la paz desde sus distintas perspectivas, como una jurisdicción alterna a lo penal, con aspectos muy cercanos también. No solamente eso, sino también enfocada ahora a las comunidades étnicas, que por sí pues tienen una importante nexo con el tema del territorio, los recursos y además la calidad ambiental, en sí misma la cosmogonía de estas comunidades. El día de hoy nos va a acompañar, está en este momento entrando, el doctor Pushaina. El doctor es digamos, uno de los conocedores más importantes, el doctor Juan José Cantillo Pushaina, magistrado de la JEP, una de las más importantes talentos que tenemos dentro del mundo jurídico en Colombia, muy destacado y llevando unos procesos que realmente son históricos en este país. Nos acompaña también el coordinador del área de Derecho Ambiental de la universidad, además también coordinador de la especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo, quien muy gentilmente pues colaboró obviamente y me encomendó también esta tarea de convocar al señor magistrado en este evento. Doctor Juan José Cantillo, muy buenas noches, un placer tenerlo aquí, un honor para nuestra universidad contar nuevamente con su presencia, con mucha expectativa frente a los desarrollos que usted y todo su muy, digamos, muy congraciado con la historia de nuestro país, muy importante papel están cumpliendo los magistrados de la JEP. Finalmente nos están permitiendo conocer más y más de nuestra historia, como siempre se ha debido, y ahora uno de los protagonistas de la JEP se encuentra aquí en un tema que yo creo que es de los más importantes, porque el nexo que tienen las comunidades con su territorio es un nexo muy estrecho y el conflicto se ha manifestado allí de otras maneras. Uno de los retos más importantes en todos los ámbitos del derecho es precisamente la idea de salir de lo hegemónico para llegar a esos entornos en los cuales se han dado procesos de desarrollo alternos y han surgido sistemas culturales tan valiosos y tan importantes en un país pluriétnico, multicultural y diverso. Doctor Juan José, muy buenas noches, muy bienvenido a esta cátedra abierta. Buenas noches, profesor Juan Rodrigo. Un agradecimiento a la Universidad NETA y buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted venía hoy para comentarnos, hablarnos un poco de su ejercicio como magistrado en este reto tan grande que es llevar el concepto de la justicia reparativa, de la transicional, una justicia que nos ha faltado, creo que hemos estado cortos, la academia, en llevar el mensaje de esta tan importante jurisdicción, su valía en la historia de Colombia, y además pues en un tema tan sensible como el de las comunidades indígenas. La metodología, la he comentado, pero también se lo comento a los compañeros que están llegando en este momento. El doctor va a hablar de su tema, va a plantear unos referentes conceptuales y al final de la charla tendremos las preguntas que yo creo que van a ser de mucho provecho y muy importantes. Doctor, siéntase bienvenido, está en su casa y bien pueda, tenga el gusto y tenemos el gusto además de oírlo compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Voy a presentar unas diapositivas. Muchas gracias. Sí. ¿Sí se ven? Sí, señor, la vemos. Listo. El tema que voy a tratar es sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y diálogos intercultural e interjurisdiccional con los pueblos indígenas. Tal como lo manifestó el profesor Juan Rodrigo, mi nombre es Juan José Cantillo Pushaina
Yo soy indígena Wayú, del pueblo y nación Wayú, del Eruku Pushayna, o comunidad Pushayna de Soy, en la Alta Guajira. Yo soy un indígena Wayú Pushayna. Entonces, primero vamos a abordar unos aspectos generales sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. El acuerdo final contiene 6 puntos de acuerdo. Uno de esos puntos de acuerdo es el punto 5, y ese punto 5 trata sobre las víctimas. En ese punto 5 es donde se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y este sistema tiene 4 componentes. El componente verdad, que está representado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que es una institución de tipo extrajudicial. El componente humanitario, que está representado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado interno. También es una entidad de carácter extrajudicial. El componente de justicia, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y finalmente, las medidas de reparación integral y garantías de no repetición, que es el 4º componente. Estos componentes no pueden ser entendidos de manera aislada, sino que se integran a través de relaciones de condicionalidad e incentivos para poder acceder y mantener los beneficios de que trata el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. De manera particular, la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el sistema tiene 4 componentes, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 3 componentes. Una es la magistratura, que es la que ejerce la función jurisdiccional al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, integrada por los magistrados de las salas y secciones del tribunal. El segundo componente es la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, que es como una especie de Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no es igual a la Fiscalía General de la Nación. Y no es igual porque, a diferencia de la Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación solo puede actuar si así lo activa la magistratura, no tiene competencias oficiosas. Tiene 2 competencias específicas, una relacionada, como su nombre lo indica, de investigar y acusar. Eso se da en un procedimiento adversarial al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, y el otro componente es de apoyo en cualquier solicitud de la magistratura, cualquiera sea la sala, cualquiera sea la sección. Y finalmente tenemos la Secretaría Ejecutiva, que es la encargada precisamente de administrar, gestionar y ejecutar los recursos para el cumplimiento que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz en su misión. Esta Jurisdicción Especial para la Paz tiene un presidente. Ese presidente tiene que ser magistrado, y este presidente es el único vocero autorizado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el representante institucional. Hoy, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz es el magistrado Eduardo Cifuente, magistrado de la sección de apelación. El presidente es elegido por todos los magistrados en plenaria. El presidente no es el representante legal. Esta representación legal es ejercida por el secretario o secretaria ejecutiva. Pero el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo su componente justicia, fue incorporado a la Constitución a través del Acto Legislativo número 01 del 2017, luego es norma constitucional. Este Acto Legislativo número 01 del 2017
fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-674 del 2017. Y esta Jurisdicción Especial para la Paz tiene su propia regulación, tiene su propia reglamentación, que podemos resumir de la siguiente manera. Está la Ley 1957 del 2019, que es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP, hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Está el Acuerdo 001 del 2020, que hace referencia al Reglamento General de la JEP, y la Ley 1922 del 2018, que son las reglas de procedimiento. Existe otra diversidad de normatividad, pero estas son las principales que determinan el régimen legal propio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta jurisdicción está integrada por 38 magistrados. Esos 38 magistrados fueron elegidos por un comité de escogencia. 18 para las salas de justicia y 20 para el Tribunal para la Paz. Estos magistrados representan la diversidad territorial y cultural de la sociedad colombiana. Y por eso, por ejemplo, el 54% de los magistrados elegidos son mujeres, más del 15% son indígenas o afrodescendientes y el 61% provienen de diferentes regiones del país. Las salas especiales de justicia son 3. Está la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y determinación de hechos y conductas, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas. Recuerden que son 18 los magistrados de las salas de justicia. Cada sala está integrada por 6 magistrados. Luego viene el Tribunal para la Paz. Está la sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Luego la sección de primera instancia con ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. La sección de revisión y la sección de apelación. Como dijimos, son 20 los magistrados del Tribunal para la Paz, de manera que cada sección está integrada por 5 magistrados. Hay una quinta sección que no está en operatividad actualmente, pero que se supone es la única que quedará vigente cuando la Jurisdicción Especial para la Paz cumpla con su misión en el tiempo que le ha sido establecido por el acto legislativo número 01 del 2017. Y esa sección es la sección de estabilidad y eficacia de resoluciones y sentencias. Es algo parecido a lo que es el juez de ejecución en Justicia y Paz. Ahora, ¿cómo es la estructura procesal de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cómo funcionan y cómo interactúan? En la gráfica que ustedes están viendo, como lo pueden observar, en la parte de arriba hay 4 flechas. Esas 4 flechas indican que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 4 puertas de entrada. Y tiene 4 puertas de entrada porque en principio se puede hacer cualquier solicitud, se espera que sea relacionada con la competencia de cada una de las salas y que si no lo es, pues es remitida a la sala o sección competente, pueden ingresar directamente. Estas 4 puertas de entrada son la sala de amnistía, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la sala de definición de situaciones jurídicas y la sección de revisión. Se pueden realizar solicitudes directas a cada una de esas salas y a través de esta sala se ingresa a la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos entonces la sala de amnistía o indulto, a la cual yo pertenezco, por ejemplo. Y esta sala de amnistía o indulto se encarga de analizar las solicitudes de los exmiembros de las FAREP.
Entonces, la sala de amnistía o indulto determina si se otorga o no se otorga la amnistía. También tiene otro tipo de funciones, como lo vamos a ver mucho más adelante, como es el otorgamiento de la libertad condicionada y la autorización de salidas del país. Pero la sala de amnistía o indulto conoce de esas solicitudes que realizan solamente un sujeto de responsabilidad obligatoria, como son los exmiembros de la FARC-EP. Y aquí es importante tener en cuenta que en la Jurisdicción Especial para la Paz existen dos sujetos de responsabilidad obligatoria o forzosa, sobre la cual la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia. Uno son los exmiembros de las FARC-EP y el otro son los miembros de la fuerza pública. Esos son los dos sujetos de responsabilidad obligatoria. En el caso de la sala de amnistía e indulto, solamente de los miembros de la FARC-EP. Sin embargo, no cualquier solicitud de los exmiembros de la FARC-EP puede conocer la sala de amnistía o indulto. Solo puede conocer de aquellos que no correspondan a delitos graves o representativos cometidos por máximos responsables, porque eso ya no sería de competencia de la sala de amnistía o indulto, sino competencia de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Sus decisiones pueden ser recurridas, bien sea a través del recurso de reposición o apelación, y de la apelación, tal como lo observan ustedes en la gráfica, lo conoce la sección de apelación. Entonces tenemos sala de amnistía o indulto con respecto a los exmiembros de las FARC-EP. La otra puerta de entrada es la sala de definición de situaciones jurídicas. Mientras que la sala de amnistía o indulto es para los exmiembros de la FARC-EP, la sala de definición de situaciones jurídicas lo es para los miembros de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía. Pero también, igual que en la sala de amnistía o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas no puede conocer de aquellas situaciones que impliquen delitos graves y representativos cometidos por máximos responsables, porque eso será competencia de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Los miembros de la fuerza pública son sujetos de responsabilidad obligatoria para la sala de definición de situaciones jurídicas. Sin embargo, aquí mismo, en la sala de definición de situaciones jurídicas, existen otros sujetos de responsabilidad que ya no son obligatorios o forzosos, sino que son voluntarios. Vale decir, la Jurisdicción Especial para la Paz solo conoce de esos sujetos cuando se acogen voluntariamente a la jurisdicción. Estos sujetos son los terceros civiles, los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública y los aforados. Estos tres sujetos solo pueden ser conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz si se someten de manera voluntaria. Si no se someten de manera voluntaria, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia sobre ellos. Mientras que en la sala de amnistía o indulto el beneficio se llama amnistía, en la sala de definición de situaciones jurídicas se llama renuncia a la persecución penal. Solo esta renuncia a la persecución penal se le aplica a los miembros de la fuerza pública y a los sujetos de responsabilidad voluntarios, mientras que las amnistías se les aplica a los exmiembros de la FARC. También sus decisiones pueden ser recurridas, bien sea en reposición o en apelación, y la apelación la conoce la sección de apelación. La otra puerta de entrada es la sección de revisión. Se pueden hacer solicitudes directamente a la sección de revisión. Entonces, la sección de revisión conoce en primera instancia de las acciones de tutela en contra de cualquier órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa competencia es exclusiva y privativa de la sección de revisión del Tribunal para la Paz. No puede conocer cualquier juez de la República en virtud del artículo 86 de la Constitución Política, porque esa competencia por Constitución, por determinación del acto legislativo número 01 del 2017, es de la sesión de revisión en primera instancia. Y en segunda instancia, de la sección de apelación. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, eventualmente, los jueces ordinarios, en ejercicio
de la acción de tutela o el cumplimiento de esa competencia de jueces de tutela han conocido de acciones de tutela contra órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo que nosotros hacemos es responderles en virtud del principio de colaboración armónica que debe existir entre los estados, pero siempre haciendo la salvedad de que esa es una competencia de la sesión de revisión por determinación propia de la Constitución. Después de la impugnación, que es ante la sección de apelación, la segunda instancia, el trámite es el mismo tal y como nosotros lo conocemos. Es decir, se remite a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional discrecionalmente determina si revisa o no revisa esa acción de tutela. La sesión de revisión también conoce de las solicitudes de provisión de extradición. Pues el caso más sonado que ustedes vieron en los medios de comunicación, por ejemplo, fue de Santrich. También conoce de la acción de revisión y que es acorde con el nombre de la sección. Y finalmente conoce de la sustitución de sanciones. La sesión de revisión puede sustituir las sanciones de la jurisdicción ordinaria en las sanciones propias del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. De eso conoce la sección de revisión. Y finalmente, la otra puerta de entrada es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Y por qué está un poquito más arriba en relación con las otras tres puertas de entrada, como son la sala de amnistía o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y la sesión de revisión? Porque la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad se relaciona de manera directa y nuclear con la naturaleza de la jurisdicción. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad es la que inicia el trámite de investigación, juzgamiento y sanción de máximos responsables que hayan cometido los delitos más graves y representativos. Por eso, si un exmiembro de las FAREP acude ante la sala de amnistía o indulto solicitando amnistía, pero resulta que se encuadra dentro de esa circunstancia de haber cometido un delito grave y representativo y además de haber sido un máximo responsable, no es competencia de la sala de amnistía e indulto su asunto, sino de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y dentro de esos delitos graves y representativos, por ejemplo, están los crímenes internacionales, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, genocidio. Igual ocurre con los exmiembros de las FAREP o los sujetos de responsabilidad voluntaria, como lo son los terceros civiles, los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública y los aforados. Si son máximos responsables que han cometido delitos graves y representativos, eso es de competencia de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Actualmente, en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad se han aperturado 7 macrocasos. Está el caso 001 sobre toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometida por las FAREP, pues que nosotros podemos reconocer de manera más directa como secuestro. Está el caso 002, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño. El caso 003, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado, los mal llamados falso positivos, y que pues ahorita están en audiencia de reconocimiento, como lo han podido ver ustedes en los diferentes medios de comunicación. El caso 004 sobre la situación territorial de la región de Urabá. El caso 005 que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El caso 006 sobre la Unión Patriótica y el caso 007 sobre reclutamiento ilícito o reclutamiento de menores. Esos son los 7 macrocasos actualmente aperturados por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Actualmente esta sala está en una fase de concentración donde se está analizando la posibilidad de aperturar otros 3 casos. O sea, un caso sombrilla, pues relacionados con los diferentes crímenes cometidos por las FARC, otro en el mismo sentido, pero cometidos
por los miembros de la fuerza pública y un tercer caso que es de tipo étnico. Esos están siendo analizados hoy por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para determinar si se apertura o se priorizan. Esta fase de concentración, para que de pronto ustedes tengan una relación, lo podemos asemejar, por ejemplo, a lo que es la investigación previa antes de la resolución de apertura de la instrucción en materia de ley 600, o lo que son las indagaciones preliminares antes de la audiencia de formulación de imputación. O sea, es una etapa preliminar, es una etapa previa, solo que aquí se llama fase de concentración y es anterior al auto de apertura o auto de priorización. Hoy la Sala de Reconocimiento está estudiando la posibilidad de aperturar estos 3 macrocasos que yo le acabo de mencionar. Por lo pronto, estos 7 son los actualmente aperturados y que están siendo tramitados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se inician 2 tipos de procedimientos, uno dialógico y uno adversarial. En el procedimiento dialógico, el compareciente reconoce verdad y reconoce responsabilidad. Es una condición necesaria. Después de haber hecho ese reconocimiento de verdad y responsabilidad, se integra a la resolución de conclusiones y esta resolución de conclusiones es remitida a la sección de primera instancia con reconocimiento. Esta sección de primera instancia con reconocimiento revisa esta resolución, verifica las diversas situaciones y realiza diferentes contrastaciones para luego emitir una sentencia de tipo condenatorio. Y esta es una sentencia que impone una sanción propia. Luego vamos a mirar el tema de las sanciones propias. Y son sanciones que se relacionan con la cuestión principalmente restauradora y reparadora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces tenemos un primer procedimiento que es de tipo dialógico. Y es de tipo dialógico porque el compareciente reconoce verdad y reconoce responsabilidad, ¿dónde? Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Esta sanción propia que imponga la sesión de primera instancia con reconocimiento puede ser apelada ante la sección de apelación. El segundo procedimiento es el de tipo adversarial. Y este procedimiento se da cuando el compareciente no reconoce verdad, no reconoce responsabilidad. Entonces, como no reconoce verdad, como no reconoce responsabilidad, el asunto es remitido a la unidad de investigación y acusación para que la unidad de investigación y acusación investigue y acuse. Acuse ante la sesión de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad y se inicia un procedimiento, un trámite similar al que existe en la jurisdicción ordinaria, similar al que existe en el sistema penal acusatorio. Hay una audiencia de formulación de acusación, hay una audiencia preparatoria, hay un juicio público y oral, y si la persona es vencida en juicio, hay una sentencia condenatoria, imponiendo una sanción que ya no se llama propia, sino que se llama ordinaria. Ya no es de tipo restaurativo, sino retributivo. Más adelante lo vamos a explicar mejor. Entonces tenemos 2 procedimientos, un procedimiento dialógico y un procedimiento adversarial, que depende nada más y nada menos que del reconocimiento de verdad y responsabilidad que debe hacerse ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y determinación de hechos y conductas. Por el procedimiento dialógico se impone una sanción propia, por el procedimiento adversarial se impone una sanción ordinaria. Sin embargo, dentro del mismo procedimiento adversarial puede existir un reconocimiento de verdad y responsabilidad tardía. Es decir, es un reconocimiento que ya no se hace ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, sino que se hace después de que la Sala haya remitido el asunto a la unidad de investigación y acusación. Entonces, cuando el compareciente toma la decisión de reconocer verdad
y de reconocer responsabilidad de manera tardía, esto es, ya no ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, se hace acreedor no de una sanción ordinaria, sino de una sanción alternativa. Entonces hemos visto tres tipos de sanciones: la sanción propia, la sanción ordinaria y la sanción alternativa, que tienen como fuente el reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad. La sanción propia, cuando reconoce verdad y responsabilidad ante la sala de reconocimiento. La sanción ordinaria, cuando no reconoce verdad, no reconoce responsabilidad. Y la sanción alternativa, cuando realiza ese reconocimiento, pero lo hace de manera tardía. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene un régimen sancionatorio propio. ¿Esto qué quiere decir? Que las sanciones que se imponen no son las que aparecen en el Código Penal, sino las que fueron determinadas por el Acto Legislativo número 01 del 2017, que positivizó mucho de lo que existe en el Acuerdo Final de Paz, en especial en lo que se relaciona con el punto 5. Entonces, no interesa para la Jurisdicción Especial para la Paz cuál es el tipo de sanción que impone el Código Penal, porque ya tiene su régimen, y este régimen está integrada por tres tipos de sanciones: sanciones propias, sanciones alternativas, sanciones ordinarias. Las sanciones propias, como les comenté, es cuando el compareciente reconoce verdad y reconoce responsabilidad ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Este tipo de sanción es principalmente de tipo restaurador o reparativo. Sí existe algo de retribución, existe algo de limitación de derechos, pero no existe privación efectiva de la libertad. Y su duración es de 5 a 8 años. Vienen las sanciones alternativas, que es cuando se reconoce tardíamente verdad y responsabilidad, y esta sanción sí es retributiva. Es decir, esta sanción sí implica la pena de prisión tal y como nosotros la conocemos. Y las sanciones ordinarias y su pena, su término, es de 5 a 8 años. Y las sanciones ordinarias, pues también son retributivas, pero ya no es de 5 a 8 años, sino que es de 15 a 20 años. Aquí, por ejemplo, en la imposición de esta pena de prisión, no existe ese sistema de dosificación punitiva que sí existe en la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, el famoso sistema de cuartos. No, acá la Jurisdicción Especial para la Paz, y de manera específica la sesión de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, puede moverse entre 15 y 20 años. Es decir, incluso puede imponer la máxima pena, que es de 20 años. Así que este es el régimen sancionatorio propio de la Jurisdicción Especial para la Paz. La sección de apelación. La sección de apelación es la que conoce de la segunda instancia en la Jurisdicción Especial para la Paz, y es el máximo órgano jurisdiccional dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el entendido de que es el órgano hermenéutico de la jurisdicción y el que establece los precedentes judiciales que tienen que ser cumplidos por el resto de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además de las funciones que podemos deducir de la exposición que hemos dado, también conoce de las solicitudes de sentencias interpretativas, que es una novedad al interior del derecho colombiano. Entonces dijimos que existe un régimen sancionatorio propio, y así como existe un régimen sancionatorio propio, también existe un régimen regulatorio propio para realizar calificaciones jurídicas. Es decir, para poder determinar cuál es la conducta punitiva que se debe imputar a los comparecientes. Y eso está integrado por el derecho internacional
y por el derecho nacional. Dentro del derecho internacional está el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Y dentro del derecho interno está la Constitución Política de Colombia, está el Código Penal y está el derecho propio de los pueblos indígenas cuando existe pues algún compareciente de población indígena o alguna víctima de los pueblos o el mismo territorio de los mismos. Este régimen que establece la calificación propia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que dice el acto legislativo número 01 del 2017 es que está integrada principalmente por el Código Penal, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. La Corte Constitucional integra la Constitución Política de Colombia y en virtud del acto legislativo número 01 del 2017 que eleva a rango constitucional todo el tema relacionado con el enfoque diferencial, en especial el enfoque indígena, es que se integra también el derecho propio de los pueblos indígenas. De manera que al momento de realizar una calificación jurídica, como les mencioné, no interesa, no es importante la sanción, y no es importante la sanción porque ya existe un régimen sancionatorio propio, que puede ser la sanción ordinaria, la sanción propia o la sanción alternativa. ¿De qué depende? Depende del reconocimiento de verdad o de responsabilidad. De manera que cada vez que se acuda a alguno de estos cuerpos normativos para poder determinar el delito o el crimen que se ha cometido, lo único que se va a mirar es la conducta, no la sanción. Y si no tiene sanción, tampoco importa, porque precisamente eso ya fue regulado directamente por la Constitución, producto del Acuerdo Final de Paz. Esto, por ejemplo, no lo tiene Justicia y Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz sí lo tiene. Por eso es que en su momento la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo que desarrollar la figura o la teoría del principio de legalidad flexible para que los magistrados de Justicia y Paz pudieran aplicar normas de contenido internacional. Nosotros ya no tenemos ese problema. Y no tenemos ese problema porque el ordenamiento jurídico, la Constitución, nos facilita precisamente esa fuente normativa. ¿Cuáles son los sujetos procesales e intervinientes especiales en los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz? Sujetos procesales son tres: el compareciente, el defensor y la unidad de investigación y acusación. Pero ojo, la unidad de investigación y acusación solo es sujeto procesal en los procedimientos adversariales. En los demás procedimientos no está realizando la función de investigar y acusar, sino la otra función, que es la de apoyo. La de apoyar a la magistratura en el cumplimiento de su función y que no se relaciona necesariamente con el procedimiento adversarial, como son las funciones que realiza la Sala de Amnistía o Indulto, o las funciones que realiza la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, o la sesión de revisión. Recuerden que este procedimiento adversarial es uno de los procedimientos que se activa con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y que es muy similar al que se conoce en la jurisdicción ordinaria o sistema penal acusatorio. Y dentro de los intervinientes especiales están las víctimas, las autoridades técnicas y el Ministerio Público. Las autoridades técnicas es una de las novedades en el ordenamiento procesal colombiano, inclusive en cualquier ordenamiento del mundo. Sobre el régimen de condicionalidad, estos beneficios, estos derechos, prerrogativas, tratamientos especiales que pueden recibir los comparecientes, sean sujetos de responsabilidad obligatoria o forzosa, como son los exmiembros de las FARC, los miembros de la fuerza pública, o los sujetos de responsabilidad voluntaria, como son los terceros civiles, o agentes del Estado, no miembros de la fuerza pública, y aforados, deben cumplir con unas condiciones. Deben cumplir con unos deberes de tipo constitucional. Y estos deberes u obligaciones son las siguientes. Si quieren acceder a estos beneficios,
si quieren mantener estos beneficios, están obligados a cumplirlos. No cumplirlos origina la posibilidad de la pérdida de los mismos o incluso su exclusión del sistema. Dentro de estas obligaciones está de garantizar la dejación de armas. Esta es muy importante porque si llegan a retomar las armas, son excluidos del sistema. Tal como ustedes lo recuerdan por los diferentes medios de comunicación, está el caso de la Segunda Marquetalia, donde aparecieron Márquez y Santrich. Y eso originó su exclusión del sistema, porque esta es la principal, precisamente, no volver a retomar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente. Informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz. No salir del país sin previa autorización. Aportar verdad plena en los términos del acto legislativo número 01 del 2017. Esta también es muy importante porque este deber que establece la Constitución, que establece el acto legislativo número 01 del 2017, no solamente permea los deberes del compareciente, sino también los principios propios de la justicia transicional. En principio, quien quiere someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que aportar verdad. Y si tiene que aportar verdad, por ejemplo, solicitando una amnistía para que se le aplique, no puede guardar silencio, porque precisamente ese es uno de los deberes de tipo constitucional, aportar verdad. No puede ejercer su derecho de no declarar en contra de sí mismo o de no autoincriminación, porque eso iría en contravía de este principio de aportar verdad. Porque si él quiere ejercer esos derechos que sí son propios de la jurisdicción ordinaria, entonces debe estar en la jurisdicción ordinaria, donde se realiza ese tipo de discusiones entre inocencia y culpabilidad por dos partes, defensa y fiscalía, que deben determinar realmente su destino final. Por eso este aporte de la verdad es muy importante. Otros es garantizar la no repetición y comprometerse a no reincidir en la comisión de delitos dolosos, participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas y comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz cuando sea requerido en trámites judiciales, incluidos pero no limitados a los que adelante en causa propia. Y no solamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también ante cualquier órgano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estas son obligaciones que debe cumplir. Y si no las cumple, eso puede originar un incidente de incumplimiento y puede producir la pérdida de los beneficios, derechos o tratamientos especiales o incluso su exclusión. Hablemos de manera particular un momento sobre la sala de amnistía o indulto. Vamos a hablar primero sobre los ámbitos de aplicación o los ámbitos de competencia, que son los mismos de toda la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno es el ámbito de aplicación temporal, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz solo conoce de aquellas conductas que se hayan cometido antes del 1 de diciembre del 2016. Si fueron cometidas después del 1 de diciembre del 2016, no solamente la sala de amnistía, la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente. La competente será la jurisdicción ordinaria, porque la Jurisdicción Especial para la Paz solo conoce de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Ese es el factor temporal o ámbito de aplicación temporal o competencia temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego viene el ámbito de aplicación personal, que para el caso de los exmiembros de las FAREP solo se puede acreditar de dos formas en términos generales. Una, a través del certificado de acreditación que expide la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y la otra a través de providencias judiciales. La ley
en el caso de las amnistías, como es la ley 1820 del 2016, es la que establece de manera específica cómo se demuestra el ámbito de aplicación personal. Eso es lo que conocemos nosotros como principio de conducencia de la prueba. En este caso, en positivo. ¿Por qué en positivo? Y no tiene nada que ver con tarifa legal. Porque la ley es la que establece cómo se prueba determinado hecho o determinada circunstancia. En este caso, el ámbito de aplicación temporal. Es decir, cómo se prueba haber sido ser miembro de las FAREP. La ley dice cómo. Y por eso lo podemos resumir en términos generales como la certificación que expide la OACP o providencias judiciales. Y finalmente, el ámbito de aplicación material. Y es que los hechos, las conductas, deben relacionarse con el conflicto armado interno. Si no se relacionan con el conflicto armado interno, la Jurisdicción Especial para la Paz no puede conocer, no es competente de estas conductas. Por darles un ejemplo, una inasistencia alimentaria. Una inasistencia alimentaria no tiene nada que ver con el conflicto armado interno colombiano. Luego, la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente. Pero retomando otra vez el tema del ámbito de aplicación personal, aquí es importante porque en materia de organizaciones rebeldes, la Jurisdicción Especial para la Paz solo puede conocer de aquellas organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz con el Estado colombiano. En este caso es la FAREP. El ELN no ha suscrito ningún acuerdo final con el Estado colombiano. Tampoco puede conocer de grupos paramilitares a hoy, tal y como está la legislación y la jurisprudencia, en especial porque existe una justicia transicional que conoce de los mismos, como es Justicia y Paz, regulada en la Ley 965 del 2005. Entonces, estos son los criterios competenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son los mismos para cualquier órgano de la jurisdicción. En el caso de la fuerza pública, pues ser miembro de la fuerza pública, y aquí sí hay una pequeña diferencia, y es que esas conductas que deben cometer quienes son miembros de la fuerza pública, el único requisito que se exige es que haya sido cometido en el marco del conflicto armado interno. No importa si el grupo rebelde haya suscrito o no un acuerdo final de paz. Ese requisito es solamente para los grupos rebeldes, que en este caso es las FAREP. Conoce de las amnistías, conoce de las libertades condicionadas, conoce de las autorizaciones de salidas del país. Las amnistías de jure son aquellos que establece de manera específica la ley, los artículos 15 y 16 de la ley 1820 del 2016, y las amnistías de sala son sobre aquellas conductas que no se encuentran dentro de esos artículos 15 y 16. Dentro del artículo 15, por ejemplo, están los delitos políticos: delito de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y delitos conexos con estos de acuerdo con el artículo 16. El artículo 16 ya establece una lista taxativa de delitos que, si se presentan en principio, pues se le concede la amnistía de jure. Aquellos delitos que estén por fuera de este listado ya no será amnistía de jure, porque va a requerir una valoración aún más compleja, una serie de recaudo probatorio también mucho más complejo, que ameritará, siempre que sean conductas amnistiables, porque la ley también establece qué delitos no son amnistiables para que pueda concederse la amnistía de sala. Y dentro de estas exclusiones, por ejemplo, delitos no amnistiables, están los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, sustracción de menores, reclutamiento de menores, genocidio, toma de rehenes. Esta toma de rehenes es el famoso secuestro extorsivo cometido por la FARC en el contexto del conflicto armado interno. Nosotros tenemos ese tipo penal en el Código Penal. El acceso carnal violento u otras violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y delitos comunes no relacionados con la rebelión. Estas conductas no son amnistiables.
Y estas conductas, la mayoría, son de conocimiento, en principio, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y no de la Sala de Amnistía. ¿Por qué? Porque amerita iniciar el trámite de investigación, juzgamiento y sanción por haber cometido esos delitos. Mientras que los delitos comunes no relacionados con la rebelión, pues regresan de manera inmediata a la jurisdicción ordinaria. Hasta aquí lo relacionado en términos generales con la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que tiene que ver con su estructura, en lo que tiene que ver con sus requisitos de competencia y en lo que tiene que ver con sus procedimientos en términos generales. Ahora abordaremos el tema del pluralismo jurídico y la Jurisdicción Especial para la Paz. El punto de vista sobre pluralismo jurídico que abordaré aquí en esta exposición será eminentemente jurídica. Y será eminentemente jurídica porque el pluralismo jurídico, como expresión, como figura, también es utilizada por la sociología jurídica y también es utilizada por la antropología jurídica. Luego su objeto es completamente diferente, su objeto de estudio. Por la sociología y la antropología como hecho social, mientras que por la ciencia del derecho como hecho jurídico. De manera que lo abordaré desde un sentido jurídico, pero siempre desde una perspectiva indígena que facilite el diálogo intercultural en sus dimensiones normativa e interjurisdiccional dentro de una sociedad plural como es el caso colombiano. Por eso, independientemente de los debates sobre el pluralismo jurídico, la definición que asumo de lo plural o desde el punto de vista normativo es de la existencia de un pluralismo jurídico dentro de un sistema y que además es igualitario porque los sistemas normativos dentro de dicho sistema se encuentran en condiciones de igualdad y con reglas o principios de coordinación para articularse y resolver los conflictos de competencia. Este principio del pluralismo jurídico está en la Constitución Política de Colombia de 1991, especialmente en el artículo 1 y que luego se ve reforzado por el artículo 7 sobre diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana y el artículo 146 sobre jurisdicción especial indígena. Pero fíjense, como lo muestra la gráfica, así como es entendido el pluralismo jurídico en Colombia, también sucede lo mismo en México, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, donde se hace realmente también ese reconocimiento por parte de la Constitución. De manera que tenemos la Constitución por un lado, y por el otro lado, y aquí es importante decirlo porque no solamente son normas de la Constitución la que establece el reconocimiento o la positivización del pluralismo jurídico, sino también que existen normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y hacen parte del bloque de constitucionalidad porque en virtud del artículo 93 son tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia. Este convenio de manera particular es el convenio 169 de la OIT. Y el artículo que reconoce el pluralismo jurídico del convenio 169 de la OIT es el artículo 8. Y es donde se regula precisamente el tema del derecho propio y la justicia propia de los pueblos indígenas, y que debe ser respetado por los estados. Tenemos entonces la Constitución y las normas del convenio 169 de la OIT que integran el bloque de constitucionalidad. Luego, en virtud del artículo 93, bloque de constitucionalidad, el convenio 169 de la OIT, más que ser norma de derecho internacional, es una norma de derecho constitucional y por lo tanto obligatoria para todos los habitantes de la República, para sus autoridades y de manera especial para sus jueces. Tenemos entonces el artículo 7 de la Constitución, diversidad étnica y cultural.
del pluralismo jurídico, que está en el artículo 1 y en virtud del artículo 93, el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, y la jurisdicción especial indígena en el artículo 246 de la Constitución Política. Pero también, pues además del convenio 169 de la OIT, existen ciertas declaraciones que, si bien no tienen efecto vinculante, sí son soft law, es decir, son parámetros de interpretación de las normas de la Constitución y del convenio 169 de la OIT, que hace parte de la Constitución. Y estas son las declaraciones de las Naciones Unidas del 2017 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Indígenas del 2016. Entonces, en el caso colombiano, frente al derecho y justicia propia de los pueblos indígenas, vamos a distinguir dos escenarios estatales: el ordinario y el transicional. El ordinario se refiere a la justicia ordinaria y el transicional, para efectos de esta ponencia, a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, pues como dijimos, existe otra justicia transicional, como es Justicia y Paz. Entonces, frente a la jurisdicción indígena, el diálogo normativo que buscaría efectivizar el pluralismo jurídico se podría representar de la siguiente manera. Tenemos en la cúspide la Constitución de 1991, que es el fundamento del Estado y del ordenamiento jurídico colombiano, producto de una asamblea constituyente que no solo fue integrada por miembros de los partidos políticos tradicionales, sino también de diferentes movimientos sociales y políticos, entre los cuales se encontraban movimientos indígenas. La redacción de este nuevo pacto social se caracterizó por la pluralidad. Luego, la Constitución es de naturaleza plural. La Constitución Política, en su artículo 1, como dijimos, consagra como principio constitucional el pluralismo jurídico, así como también lo hace el derecho internacional en el artículo 8, convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque constitucional y por tanto es norma constitucional. El pluralismo jurídico reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana, el cual se encuentra en el artículo 7, como lo dijimos, y además, como una manifestación de respeto por la autonomía política y jurídica de los pueblos o naciones indígenas, el artículo 246 de la Constitución reconoce y respeta la jurisdicción indígena, que consiste en ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos. A partir de estos principios, decimos que el ordenamiento jurídico colombiano, como sistema normativo, internamente está compuesto por dos subsistemas que se encuentran en un plano horizontal de igualdad. Por un lado, el sistema normativo estatal en sentido estricto, de creación del Estado, principalmente a través del Congreso. Y por el otro lado, el de reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sus instituciones y autoridades existentes originariamente, inclusive anterior a la misma creación del Estado. ¿Y por qué hablamos de un sistema normativo estatal en sentido estricto? Porque el sistema normativo de los pueblos indígenas también es estatal. Y también es estatal en virtud de lo que establece el bloque de constitucionalidad. Es decir, las normas del texto constitucional, artículos 1, 7 y 246, y el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del bloque constitucional. En Colombia hay 115 pueblos indígenas. Luego, eso quiere decir que hay 115 sistemas normativos obligatorio para todas las autoridades de la República, siempre y cuando pues se den los requisitos para que eso se presente. Es decir, por ejemplo, no será fácil aplicar el sistema normativo Guayú en Bogotá entre bogotanos. Entonces van a haber unas reglas específicas de relacionamiento entre sistemas.
Si ustedes se han dado cuenta, cada vez que hablo de la diversidad étnica y cultural, no digo de la nación, sino de la sociedad colombiana. Y no digo de la nación porque el Estado colombiano, que es uno de los estados latinoamericanos con población indígena, no se encuadra al concepto de Estado-nación que nosotros hemos aprendido en las universidades. Porque la sociedad colombiana no es una nación. La sociedad colombiana está integrada por diversas naciones. Cada pueblo indígena es una nación. Son 115 pueblos indígenas. El pueblo Rum es otra nación y pues la parte de la sociedad, que es la mayoritaria, que no hace parte ni de los pueblos indígenas ni del pueblo Rum. Eso quiere decir que en Colombia hay 117 naciones. Y como hay 117 naciones, debemos entrar al concepto de la plurinacionalidad que ya ha sido positivizado constitucionalmente en constituciones como la de Ecuador, Bolivia, y ahora está en el proyecto de la Constitución de Chile. Con respecto al artículo 200, con respecto a la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, el artículo 246 consagra que la ley establecerá las formas de coordinación entre esta jurisdicción y la jurisdicción especial indígena. Después de 30 años de vigencia de la Constitución, el Congreso no ha expedido esta ley, la que además requiere de la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La Jurisdicción Especial para la Paz ya cuenta con esta normatividad. Y se cumplió con la consulta previa a todos los pueblos étnicos. Esta normatividad lo posibilitó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz y se incorporó en el Reglamento General de la JEP. Al igual que la jurisdicción ordinaria, la JEP también es una jurisdicción estatal, aplica un marco normativo o jurídico en materia étnica, producto del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC, que obliga a la JEP a realizar labores de coordinación y articulación con la Jurisdicción Especial Indígena. La JEP en Colombia tiene competencia prevalente sobre otras jurisdicciones respecto de las conductas ocurridas durante y con ocasión del conflicto armado interno colombiano antes del 1 de diciembre del 2016. Pero esta prevalencia no opera de manera automática con la jurisdicción especial indígena, como sí ocurre con la jurisdicción ordinaria. Porque con la jurisdicción especial indígena, la JEP debe activar obligatoriamente los mecanismos de coordinación y articulación que se han establecido en la Constitución, el Reglamento General de la JEP y la ley. Esta circunstancia ocurrirá cuando se trate del territorio o de comparecientes o víctimas individuales o colectivas que pertenezcan a un pueblo o nación indígena, siempre y cuando los delitos cometidos estén relacionados con el conflicto armado interno y estos hayan ocurrido antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, es decir, antes del 1 de diciembre del 2016. Esto debido a que el Acuerdo Final de Paz consagra un capítulo étnico cuya inclusión lograron los pueblos étnicos en la mesa de negociación. Y en él se estableció que la JEP debe respetar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial y debe crear mecanismos para la articulación y coordinación con la jurisdicción especial indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución. Esta normatividad fue consultada previamente con los pueblos y naciones indígenas en Colombia y está contenida en el Reglamento General de la JEP por disposición del bloque de constitucionalidad, la Ley 1957 del 2019. Recordemos el bloque de constitucionalidad en sentido lato. En sentido estricto está integrado principalmente por los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, los tratados limítrofes, y en sentido lato pues, por las leyes estatutarias y las leyes orgánicas. Además, el acto legislativo número 01 del 2017, como les comenté, elevó a rango constitucional el enfoque diferencial que incluye el enfoque indígena. Y asimismo, a través de la Comisión Étnica, que es una de las comisiones que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz,
en cumplimiento de los acuerdos de consulta previa, expidió el protocolo 001 del 2019 para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz. Las reglas de procedimiento de la JEC, la Ley 1922 del 2018, reconocieron o positivizó a las autoridades técnicas como intervinientes especiales y pueden participar en las diferentes actuaciones de los procesos judiciales. De esta manera, en el marco de la interculturalidad del diálogo normativo entre la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena, se ha pasado al diálogo interjurisdiccional. Se han realizado audiencias judiciales de coordinación interjurisdiccional entre autoridades de la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena en un plano horizontal, igualitario y de respeto mutuo, en donde se ha articulado con pertinencia étnica las actuaciones en los territorios de los pueblos indígenas o se ha determinado la competencia entre las jurisdicciones. En la actualidad no ha habido un conflicto de competencia que haya sido remitido a la Corte Constitucional para su resolución, ya que en Colombia es la Corte Constitucional la que resuelve los conflictos de competencia entre dos jurisdicciones. También la JEC, en sus decisiones, en el ámbito de su competencia en aplicación de la Constitución y la ley, ha reconocido la validez obligatoria y vinculante de las providencias judiciales emitidas por la Jurisdicción Especial Indígena. Recuerden que el sistema normativo de los pueblos indígenas hace parte del derecho plural colombiano, es decir, es derecho estatal. Las autoridades de los pueblos indígenas reconocidas por la Constitución hacen parte también del ordenamiento plural colombiano, es decir, son autoridades estatales. En los eventos en que las autoridades indígenas no actúen en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, diríamos nosotros como jueces, en los casos en que se ha definido la competencia a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, pueden intervenir en las actuaciones judiciales en calidad de intervinientes especiales con facultades similares a las del Ministerio Público. Es decir, pueden intervenir en defensa de su derecho propio, en defensa del pluralismo jurídico, en defensa de alguno de sus miembros, sea compareciente, sea víctima, en defensa del territorio, en defensa de la naturaleza y del pueblo indígena mismo como sujeto colectivo. Finalmente, la JEC y los pueblos indígenas han mantenido un diálogo intercultural a través de canales institucionales, académicos e informales. Ahora bien, la JEP es un mecanismo judicial de carácter transicional, donde uno de sus ejes conceptuales es la justicia restaurativa. Esta es la razón por la cual se puede afirmar que la justicia propia de los pueblos indígenas es el primer referente de justicia restaurativa que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. No tiene que ir a Europa a estudiar sobre justicia restaurativa. Aquí en Colombia tenemos referentes milenarios e inmediatos. Yo solamente voy a hablar de uno de ellos. Recuerden que hay 115 pueblos indígenas en Colombia, de acuerdo con el DANE. En ese sentido, y tomando como ejemplo el sistema normativo Guayú, que es el ejemplo que les ilustraré, los principios de la justicia transicional terminan siendo los mismos principios fundamentales aplicables en dicho sistema de justicia propia. Los principios del sistema normativo Guayú son la palabra, la verdad, la reparación y compensación, la no repetición, la reconciliación. Como pueden notar, son los mismos principios de la justicia transicional. Y mientras en Occidente, por ejemplo, se tiene como símbolo de la justicia la diosa griega Temis, el pueblo Wayuu tiene como símbolo de la justicia al Puchipú, un ser viviente a través de la oralidad, la palabra y la intermediación, resuelve los conflictos originados al interior del pueblo Wayuu para mantener la convivencia y una paz estable y duradera, el propósito del acuerdo final de paz. Yo les había mencionado antes que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, y esto se relaciona con el tema del relacionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz con los pueblos indígenas y el diálogo que a partir de sus actuaciones intercultural e interjurisdiccionalmente se realiza, se está estudiando la posibilidad de aperturar
3 macrocasos. Ahorita hay 7 macrocasos ya aperturados. Hay 3 que están en estudio. El 9 es el que se refiere sobre los crímenes contra pueblos y territorios étnicos. Y este macrocaso 9 sobre crímenes contra pueblos y territorios étnicos tiene 3 subcasos ilustrativos. No hay ningún orden en específico, son 3. 1, Sierra Nevada de Santa Marta y zona de influencia, Alta y Media Guajira. 2, Buenaventura y Dagua. Y 3, Amazonía y Orinoquía. Aquí, en este macrocaso 09, las hipótesis de patrones que se están analizando se relaciona con el control social y territorial de la FAREP a pueblos étnicos y sus territorios colectivos. Tenemos las masacres y asesinatos colectivos a líderes, lideresas, autoridades étnicas y demás formas de violencia relacionadas, los asesinatos, masacres contra personas de los pueblos étnicos, con la finalidad de controlar la autoridad de los pueblos para suplantar los sistemas propios de gobierno y justicia, tomar el control de las organizaciones, gobernar sobre el territorio e imponiendo órdenes de comportamiento establecidos como una forma de ajusticiar a miembros de los pueblos que eran estigmatizados como colaboradores e informantes del enemigo. También la destrucción de la naturaleza, el territorio y la profanación de los sitios sagrados y las demás formas de violencia relacionadas dentro de los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos realizados por la FAREP en el marco de sus planes o políticas tenían como finalidad apropiarse de los recursos naturales, despojar a las comunidades de sus tierras y convertir el territorio en escenarios de guerra. Esas son las hipótesis de patrones de macrocriminalidad que este macrocaso 09 abordaría. Como dijimos, son 3 subcasos ilustrativos. El subcaso, el primero, Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia, Alta y Media Guajira, está siendo instruido por la magistrada Belkis Izquierdo, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La magistrada Belkis Izquierdo es indígena del pueblo Arhuaco. Buenaventura y Dagua está siendo instruido por la magistrada Xiomara, que hace parte del pueblo afro, de la comunidad afro, y ella pues es una magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, pero que se encuentra en movilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para instruir precisamente ese subcaso. Y finalmente, Amazonía y Orinoquía, que es quien le está hablando, del pueblo Wayuu, magistrado de la Sala de Amnistía e Indulto, pero que me encuentro en movilidad, que en estos momentos instruyendo precisamente el subcaso de Amazonía y Orinoquía. Y aquí, en este macrocaso, lo principal es el abordaje de los pueblos indígenas como sujetos colectivos y por tanto como víctimas de los pueblos étnicos, del territorio como sujetos colectivos y por lo tanto como víctimas, la naturaleza como sujeto colectivo y como víctima, y dentro de esta la Amazonía como sujeto colectivo y como víctima. Hoy, 29 de abril, es el Día Mundial del Árbol y se relaciona mucho con este tema de lo ambiental y la naturaleza. Si ustedes recuerdan, el 22 de abril fue el Día Internacional de la Madre Tierra, bajo el lema este año, invertir en nuestro planeta. Pero ¿por qué hago relación a esto? Hoy, en el mundo occidental, se discute si la Madre Tierra, la naturaleza, es simplemente un objeto de protección o es un sujeto de derechos. Hay una disputa entre una visión antropocéntrica y una visión biocéntrica o ecocéntrica, y a partir de esta última se ha dicho que los derechos ambientales son los derechos que tienen como titular el ser humano y los derechos de la naturaleza son los que tienen como titular a la Madre Tierra. Los derechos de la naturaleza coexisten con los derechos ambientales porque están orientados hacia el buen vivir o vivir bien. Para los pueblos indígenas, defensores naturales de la Madre Tierra,
la Pachamama, o Umá, como decimos en el pueblo Wayuu. Para los pueblos indígenas, defensores de los derechos de la naturaleza, la cuestión es clara, no hay ninguna disputa. Desde la visión, filosofía o pensamiento indígena, nuestra cosmovisión, la madre tierra, la naturaleza, es un sujeto de derechos. La madre tierra, madre del cosmos, es un ser vivo, un ser viviente, otra persona, del cual depende el ser humano, del cual depende la humanidad. Por eso no puede actuar como su dueño, como su dominador. Al ser la madre tierra un sujeto de derechos, todos y todas tenemos la responsabilidad de cuidarla y de colaborar en el relacionamiento entre la naturaleza, la madre tierra y los seres humanos. Hacer frente al cambio climático y proteger la tierra para las futuras generaciones. En Latinoamérica se ha avanzado en el reconocimiento de la madre tierra como sujeto de derechos. Por ejemplo, en Ecuador, su Constitución del 2008 reconoció positivamente, es decir, normativamente en la Constitución, los derechos de la naturaleza. En Bolivia, aunque no están expresamente en el texto constitucional, se expidió la Ley 71 del 2010, o Ley de Derechos de la Madre Tierra, y que reconoce la naturaleza como sujeto viviente. En el año 2010, en Cochabamba, Bolivia, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, con la asistencia de pueblos indígenas, naciones y organizaciones de todo el mundo en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Y después de su aprobación se solicitó a la ONU la adopción de la declaración. Y como dijimos antes, estamos a la espera de lo que sucede en Chile, como consecuencia de sus debates en la Convención Constitucional, que se encuentra presidida por una mujer indígena mapuche. En Colombia, en la Constitución de 1991, no aparece expresamente la madre tierra o los derechos de la naturaleza, pero la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han emitido jurisprudencias interesantes que son el punto de partida para exigir el reconocimiento de la madre tierra o la naturaleza como sujeto de derechos. Tenemos la sentencia T-622 del 2016, que para proteger al río Atrato como sujeto se fundamentó en el principio pluralista, el principio de diversidad étnica y cultural de la nación plural colombiana, el de la dignidad humana, entre otros. Incluso aquí es cuando tenemos que mirar a la dignidad humana con una visión distinta, ya no con una visión individual, sino con una visión colectiva. Y aquí es la invitación que se hace a los científicos del derecho para que aborden este tema como objeto de estudio, porque sería esa la fundamentación de los derechos de la naturaleza. La sentencia STC 4360, expedida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos, con el fin de proteger la Amazonía, ecosistema vital para el devenir global, considerado de interés superior. Señala la Corte que la conservación de la Amazonía es una obligación no solo nacional, sino global, ya que se conoce que la Amazonía es el principal eje ambiental existente en el planeta. Bajo ese concepto es el llamado pulmón del mundo. Igualmente, en la JEC se han realizado unas actuaciones interesantes. Se acreditó como víctimas en calidad de sujetos colectivos de derechos al Caxazú, Gran Territorio Agua, a los 32 cabildos indígenas Agua, asociados y representados en la Unidad Indígena del Pueblo Agua, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Agua, UNIPA, en el marco del caso 02, que priorizó la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas del departamento de Nariño. En ese auto que acreditó al territorio como víctima, se dijo que para algunos pueblos indígenas las experiencias de la guerra no se agotan en el daño ocasionado a la gente, sino que sus consecuencias se inscriben también en la mirada de seres que habitan sus territorios en el mismo entorno natural. La desaparición de encantos, de espíritus protectores o de padres espirituales describe una serie de efectos que trascienden los ámbitos humanos, es decir, afectan tanto los derechos de las personas
como el entramado de relaciones en el que gente, lugares y agencias no humanas participan. Más bien, cuando los humanos dañan a los no humanos o a la naturaleza, se crea un desequilibrio energético que conlleva cambios en la vida física. Además, este auto prioriza la investigación de hechos victimizantes en cualquier territorio del departamento de Nariño, no solamente los 3 municipios que priorizó originalmente. Y aquí, el macrocaso 009 sobre crímenes contra pueblos y territorios étnicos se convierte en una gran oportunidad para los pueblos étnicos y para la Jurisdicción Especial para la Paz en el de abordar estos temas y en el de visibilizar a los pueblos étnicos, a los territorios y a la naturaleza, donde necesariamente hay que abordar el daño ambiental como tema de investigación y determinación de responsabilidades a los máximos responsables. Todo esto es importante, porque a partir de la reconstrucción del tejido social, la interseccionalidad entre justicias indígenas y justicias transicionales es lo que permite implementar verdaderamente una paz estable y duradera en territorios que han sufrido afectaciones importantes. Incluir a los pueblos y naciones indígenas en este proceso de reconstrucción no solo es un deber constitucional y del bloque de constitucionalidad en Colombia, sino que también es una necesidad. Ana Yaguat, muchas gracias en el idioma Wayunaiki, del pueblo Wayú. Gracias a todas y a todos. Mil gracias, nos aportó muchísimo esta noche una perspectiva del derecho realmente muy importante, muy pertinente para nuestro país y para el momento histórico. A nombre de la universidad, de verdad muy agradecido por su amabilidad, su deferencia, por haber atendido este llamado. Muy gentil usted, como siempre, muy dispuesto a compartir con nuestros estudiantes. Nos acompaña también en este momento la doctora Sandra Viviana Alfaro Ayara, nuestro enlace territorial de la JEP para Antioquia. Aquí nos está acompañando, incluso estábamos conversando internamente acerca de lo importante de los conceptos que usted estaba planteando y consideramos que esta conferencia debe convertirse en material para los estudiantes e incluso debería plantearse dentro del material de los microcurrículos para consultas futuras de los estudiantes. Realmente es una cátedra muy valiosa tanto para los estudiantes de pregrado como de posgrado y de todas las especializaciones. Aquí tenemos estudiantes de Derecho Ambiental, que es absolutamente pertinente, lo aislamos así y maravilloso que usted haya llevado el tema. Era ineludible, por supuesto, por el tema que estamos tratando. Y además de nuestra especialización en justicia transicional también. Egresados y estudiantes también se encuentran con nosotros. Entonces, pues no podría yo sino darle a usted la oportunidad de recibir las inquietudes de los estudiantes, de nuestros profesores y enriquecernos un poco más sin abusar de usted un momento más para la solución de algunas inquietudes que seguramente los estudiantes tienen. Muchas gracias, doctor. ¿Quién quisiera preguntar? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Levanta la mano Carlos Andrés. Carlos Andrés Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, usted, gracias a Dios. Me alegra mucho, Carlos. Carlos, ¿tienes alguna pregunta para el señor magistrado Juan José? Sí, mira, lo que pasa es que pues es mi concepto y mi teoría. Pues yo creo que al hacer un análisis de los macrocasos que están realizando y más que todo, por ejemplo, en el caso de la comunidad de paz de San José Apartado, pues resulta que en este momento llevan como 36.000 víctimas, pero analizando las cifras que presenta la unidad de víctimas tiene como 93.000. Y Chocó también tiene algo parecido. Eso nos estaría generando un poco de impunidad porque pues no se está abordando a todas las víctimas, porque en caso de que quede un caso por fuera, pues estaría en la jurisdicción internacional de la Corte Penal Internacional, porque pues no se está teniendo
a todas las víctimas o el universo de víctimas que hay en Colombia, y pues abriría otra puerta giratoria que no es la jurisdicción especial, sino la Corte Internacional. Muchas gracias. Ok, uno de los desafíos que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, y fue una de las manifestaciones que realizó Callamos, inclusive, cuando apenas se estaba discutiendo el tema en la mesa de negociaciones, es no generar falsas expectativas a las víctimas. No es posible abordar el universo completo de las víctimas. Ni siquiera nosotros tenemos 15 años para poder cumplir nuestra misión. Son 10 años en principio, 5 años para poder desmantelar la jurisdicción y otros 5 años más, pero esos otros 5 años más que son prorrogables solo se pueden dar si se autoriza a través de una ley estatutaria. Y eso es muy complejo. Por lo pronto son 15 años. Son 15 años con una meta establecida por la Jurisdicción Especial para la Paz de querer cumplirlo con los 10 años primeros. Entonces, por eso la metodología de la investigación adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz, que no es una novedad, tiene su punto de partida, y ese punto de partida es justicia y paz. Estos conceptos de macrocriminalidad, estos conceptos de máximos responsables, de criterios de selección, criterios de priorización, pues no son una creación del Acuerdo Final de Paz. O sea, no son una creación del Acto Legislativo número 01 del 2017. No, son una creación de justicia y paz. Eso quiere decir que estos conceptos, estas figuras, estos principios son el punto de partida para que precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz pueda cumplir con su misión. O sea, no es posible abordar la totalidad de las víctimas. Por eso la metodología de la investigación es diferente. Por eso la metodología de investigación es en contexto. No es similar, no es igual a la jurisdicción ordinaria. Y con respecto a este tema de la Corte Penal Internacional, pues recuerden ustedes que no todos los casos llegan a la Corte Penal Internacional. Y es que en la Corte Penal Internacional se parte de un criterio algo similar al de la Jurisdicción Especial para la Paz, y es el concepto de que tienen que ser personas que hayan cometido los hechos y que tengan determinadas características que nosotros llamamos máximos responsables. Un soldado raso, un guerrillero raso, pues no podría llegar a la Corte Penal Internacional. Llegan los comandantes, los generales, los miembros del gobierno del más alto nivel. Esos son los sujetos de responsabilidad que inclusive tienen una categoría mucho más cerrada que la de la Jurisdicción Especial para la Paz, y no todo tipo de crímenes. Recuerden que hay unos elementos específicos que deben cumplirse y que son los que consagra el Estatuto de Roma. Por eso la metodología es diferente al de la jurisdicción ordinaria. Y esto no origina impunidad. Y no origina impunidad porque precisamente es la aplicación de una justicia no ordinaria, sino diferente, que es la transicional y es la que nosotros conocemos. Incluso, y esto pues también es una cuestión de debate, ¿cuáles son las víctimas que en principio pueden participar en la Jurisdicción Especial para la Paz? Aquellas que hayan presentado informes. El informe de las víctimas o de las organizaciones de víctimas o de las organizaciones indígenas o de las organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el macrocaso 09, el subcaso de Amazonía y Orinoquía, hubo una organización ambientalista que presentó su informe, y para nosotros eso es muy importante.
¿Por qué es muy importante? Porque no solamente vamos a abordar la visión indígena de la naturaleza y del ambiente, sino que también vamos a abordar la visión occidental a partir de los ambientalistas para poder llegar a un punto a un punto de encuentro. Entonces, solo aquellas organizaciones de víctimas, aquellas víctimas que hayan presentado informe, son las que pueden participar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esos informes se convierten en la primera manifestación de participación y que sirven para aperturar macrocasos. Es la noticia criminal, es lo que nosotros denominaríamos una especie de denuncia. En el caso de estos 3 macrocasos que están siendo analizados en fase de concentración con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, se realizaron audiencias de observación sobre ese análisis y ese estudio que está realizando la sala. Y en esa audiencia de observaciones, que se realizó en varios puntos de Colombia, en Medellín, en Bogotá, en el Cesar, en Cali, en San José del Guaviare, que fue donde estuve yo, y la audiencia fue eminentemente étnica, tenía como propósito precisamente ese, y era que las organizaciones presentaran sus informes. Porque a partir de esos informes es que se pueden aperturar los casos. Si no hay informes, no hay casos, porque el informe es la noticia criminal que origina la posibilidad de aperturar el caso. Muchas gracias por la respuesta tan completa. El doctor Carlos Díez abre el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta, doctor Carlos? No. Me quedó abierto, pero no. Pregunta propiamente no. Realmente muy agradecido, pues yo también tengo que sumarme a las palabras del profesor Juan Rodrigo, con el magistrado y con los asistentes, por supuesto. Muy agradecido pues con esa exposición tan completa, tan interesante. En todo caso, sí me queda como algo que todavía no se abordó, el tema de los raizales, el tema de los palenqueros, que también son pueblos que están incluso en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay 84 casos aproximadamente que se están conociendo en esta jurisdicción con respecto a estos pueblos, pero bueno, igual el tiempo era muy corto, demasiado interesante la exposición. Uno quisiera, y yo en lo particular quisiera como seguir escuchando, porque es un tema que desde mi perspectiva académica y profesional tengo mucho interés por lo ambiental. Nosotros esto lo estamos abordando también, como que lo estamos vinculando con los temas ambientales, lo que está diciendo el magistrado. Y entonces yo quiero agradecer como coordinador de la especialización en Derecho Ambiental de la universidad, al profesor Juan Rodrigo, pues por supuesto por habernos hecho esta línea de comunicación con el magistrado, y al magistrado por supuesto por tan completa, tan desinteresada y muy interesante exposición. Era eso finalmente lo que quería yo anotar, y no es más. Muchas gracias. Doctor, ¿podría de pronto tocar así sea sucintamente, si me parece interesante lo que plantea el doctor Carlos Díez acerca de las comunidades raizales y palenqueras? Sí, claro. Claro, cuando nosotros, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, inicia este relacionamiento con los pueblos étnicos, lo hace precisamente con todos, vale decir, con los pueblos indígenas, el pueblo rum, y las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras. Claro que sí. Y precisamente las normas que regulan estos mecanismos de coordinación y articulación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de manera específica con las comunidades afros, negras, raizales y palenqueras, están también consagradas en el Reglamento General de la JEP. Y hemos realizado audiencias interculturales también con estas comunidades. Por lo pronto, desde mi experiencia, desde la sala de amnistía o indulto, hubo una audiencia que realizamos donde declarábamos la no amnistiabilidad de la conducta, y en una audiencia de diálogo intercultural en escenarios judiciales
que es para notificar con pertinencia étnica. Esta notificación con pertinencia étnica no es la notificación que los abogados estamos acostumbrados a estudiar y a aplicar y que aparecen en los códigos procesales, sino que es distinta e implica nada más y nada menos que el diálogo intercultural entre iguales, entre autoridades, para poder explicarles la decisión que tomó la magistratura, ¿ya? Y dentro de ese diálogo se realiza ese reconocimiento y esa explicación. En este caso, pues en particular, por ejemplo, ellos realizaron solicitudes sobre la integración de otras comunidades, pero quedó claro que para sus intereses era mucho más importante que esta persona, que este compareciente, su caso fuera remitido a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y no fuera conocido por la sala de amnistía e indulto, porque había cometido un delito que era grave y que por tanto estaba prohibido por el derecho internacional humanitario. Así que, como lo manifestó el profesor Carlos Vides, en los macrocasos existen experiencias específicas relacionadas con estas comunidades. Lo cierto, y aquí viene pues una precisión, con el macrocaso étnico, este tema está siendo mirado principalmente por el subcaso de Buenaventura y Daguas, principalmente. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad está discutiendo, está analizando la posibilidad de ampliar los pueblos que puedan ser abordados dentro de ese subcaso a partir del macrocaso 09 de crímenes contra pueblos y territorios étnicos, pero a hoy, digamos que lo que se ha analizado es Buenaventura y Daguas, pero eso abre la posibilidad de en el futuro inmediato estudiar, investigar conductas que tengan conexidad con estas regiones. Por ejemplo, en el caso, el territorio de los pueblos, de los pueblos indígenas, no necesariamente está vinculado con el territorio geográfico o limítrofe que nosotros conocemos de los departamentos. Muchas veces su territorio aborda más de un departamento, más de 2 departamentos, dependiendo si son pueblos indígenas nómadas, seminómadas o sedentarios. Entonces esas son características que se van a tener en cuenta en la investigación cuando se aperture el macrocaso, y sucederá lo mismo con las comunidades raizales, palenqueras, afros y negras. Doctor, antes de que continuemos, les quería comentar que muy generosamente el doctor Juan José nos ha puesto en el chat 2 vínculos para 2 artículos que ha publicado en revistas científicas internacionales. Uno de los temas es el bloque de constitucionalidad como un constitucionalismo multinivel, una sucinta referencia comparada entre Colombia y Bolivia, y también el otro texto, pluralismo jurídico, avances constitucionales actuales. Yo me sumaría a recomendar a los estudiantes un texto básico que tengo el gusto pues de tener entre mi colección. Se llama, es este, aquí lo pueden ver, se llama Negociación Intercultural para una Antropología del Desarrollo Sostenible. Esto, el autor es Sergio Iván Carmona Maya, un antropólogo que trabajó en la Universidad Nacional y prácticamente sembró las bases de la negociación intercultural conocida desde el punto de vista de la antropología, y creo que digamos que es un aporte muy interesante porque, claro, ustedes se mueven en el mundo de la interdisciplinariedad y eso es absolutamente fundamental para llegar a esas realidades tan complejas. Este texto, compañeros, lo pueden encontrar en la biblioteca. Este lo tenemos en Unisabaneta también, por si lo quieren consultar. Profesor, un comentario ya. Sí, ya puede. Un comentario ya que me abrió la puerta. No. Este primer libro de pluralismo jurídico es una propuesta, es una invitación. La mayoría de las obras, la mayoría de las
de las investigaciones científicas son de la antropología y la sociología jurídica. Aquí se está invitando a los científicos del derecho, los profesionales del derecho, que asuman el pluralismo jurídico como objeto de sus investigaciones, porque es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la realidad que soporta a estas investigaciones no es la misma realidad actual de los estados con población indígena. ¿Ya? Y no es la misma realidad actual de los estados con población indígena, porque en la mayoría de los países de estados latinoamericanos, caso Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, México, los que yo le había mencionado de manera ilustrativa, ya la Constitución reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, reconoce la justicia propia de los pueblos indígenas, sus autoridades, luego más allá del análisis de reglas sociales, estos reconocimientos originan un cambio normativo dentro de los estados con población indígena y produce una obligatoriedad. Y esa obligatoriedad va dirigida principalmente a las autoridades de la República, en especial a sus jueces. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, cuando hay una situación que involucra una comunidad indígena por estar en su territorio, obligatoriamente los operadores judiciales no van o del derecho no van a conocer los 115 sistemas normativos de los pueblos indígenas, pero por lo menos sí deben conocer los sistemas normativos de los pueblos indígenas con los que conviven, porque deben aplicarse los dos, el sistema normativo en sentido estricto y el sistema normativo de los pueblos indígenas, y conciliarlos. Entonces, esa es la propuesta que se hace. Por eso, en alguna parte del artículo se dice, ¿qué es lo que les sirve realmente a los pueblos indígenas? Porque alguno podría decir, pero es que esa es una visión occidental, pero es que la sociología y la antropología jurídica también. Entonces, ¿qué es más importante? Que ya la sociedad como tal y sus autoridades reconozcan a las autoridades, al derecho propio y a la justicia propia como figuras del Estado. Eso es lo que se necesita. La Constitución ya está, ya lo dice. Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz se convierte en una oportunidad para materializar ese derecho propio, esa justicia propia y el reconocimiento de sus autoridades. Por eso se habla del diálogo intercultural, de un diálogo entre autoridades igualitarias y en un plano horizontal. Entonces, cuando yo estoy realizando una notificación con pertinencia étnica, yo no soy la única autoridad presente dentro de la diligencia judicial, están las autoridades también indígenas. Y por eso no es el juez tratando de imponerse sobre las otras autoridades, sino relacionándonos precisamente para buscar un punto que nos lleve a esa verdad y a esa justicia que promueve la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso la propuesta del artículo, el pluralismo jurídico en sentido estrictamente jurídico. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y es la única manera de obligarlos a ustedes, claro, ya a nosotros. Es un debate muy interesante, doctor, porque claro, si el proceso que ustedes tuvieron de consulta y todo fue absolutamente fundamental, o sea, eso es lo que legitima todo el ejercicio, el acercamiento directo entre iguales. Es que eso es una cosa que todavía pesa mucho entenderlo. O sea, la gente de alguna forma todavía le queda muy difícil asumirlo así, pero también me parece supremamente interesante la idea de partir de las lógicas de la comunidad para entender su proceso también digamos, de compensación, de posibilidad de llegarles con algún tipo de escenario de reconciliación. Y eso yo creo que es muy retador porque cada comunidad es un mundo, ¿cierto? Eso ya de por sí es una cosa supremamente notable, y creo yo que desde mi punto de vista, si no fuera así, la jurisdicción
especial para la paz no sería para la paz, porque estaría volviendo a violentarse, como ha pasado en muchas ocasiones con algunas medidas que ha tomado la Corte Constitucional, lastimosamente genera otros impactos cuando intenta resarcir situaciones o intenta pues entrar a mediar situaciones y llevar justicia a esos territorios. Entonces, claro, me parece una oportunidad muy bonita y la gente estaría construyendo un antecedente supremamente importante, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Tengo una pregunta para el profesor, para el magistrado, que me llama mucho la atención lo que plantea. No quiero abusar de su tiempo y me voy a disculpar en todo caso, pero sí me llama la atención y aprovecho que está usted ahí. Y es el tema de pensar que algo se puede abordar desde lo jurídico netamente. Yo soy abogado también, ¿cierto? Y entonces he dado un curso que me parece muy interesante en la Universidad de Antioquia, que se llama Culturas Jurídicas. Entonces, y va muy, muy enfocado a esto que estoy escuchando y que me llama mucho la atención. ¿Cómo podemos pensarnos, magistrado, algo tan puro, ¿cierto? Desde ese punto como tan kelseniano de la pureza en el derecho, que me parece bastante complejo, porque usted dice, no, es que esto lo queremos abordar más desde lo jurídico, lo estamos abordando más desde lo jurídico, sin involucrarle la parte de la sociología, de la antropología, como para no contaminar, algo así entiendo, tal vez interpreto mal, pero sí, eso me llama la atención. Yo quisiera como a ver si de pronto puedo entenderle un poquitito más, si no es tan incómodo. No, está bien y me ayuda a hacer la siguiente aclaración. Por eso es importante que lean el artículo. yo los invito. No, vamos a seguir, no, como lo decía el profesor Juan Rodrigo, y como todos sabemos, aquí lo que impera es la interdisciplinariedad. Eso no quiere decir que dejemos de armónicamente comunicarnos con la antropología y con la sociología, porque sí la necesitamos. Lo que se dice es que el objeto de estudio ya no va a ser eminentemente social, porque si no se pierde el propósito de la obligatoriedad del derecho. Por ejemplo, clasificaciones como pluralismo débil y fuerte, desde un punto de vista de encontrar resultados que materialicen los derechos de los pueblos indígenas, es una clasificación que a hoy no opera con facilidad. ¿Por qué? Porque se parte de que derecho puede ser cualquier conjunto de reglas, inclusive. En principio, ustedes sabrán que pues en la teoría del pluralismo jurídico, desde una visión no jurídica, las reglas que se establecen dentro de una organización criminal es derecho. Entonces, esa concepción disemina el reconocimiento real del derecho propio de los pueblos indígenas, porque el derecho propio de los pueblos indígenas es jurídico, solo que tiene características diferentes. Eso es otra cosa. De allí es donde necesitamos a la antropología. No puede ser eminentemente antropológica. Aquí me acuerdo mucho de Rigoberta Menchú, cuando ella pues hacía críticas y ella muy bonita y con un lenguaje muy romántico decía, es que nos estudian como mariposas. Nosotros no somos mariposas, nosotros somos personas y tenemos derecho y tenemos regulación, ¿ya? Y lo mínimo que merecemos es que se respete. Eso se respeta a través del reconocimiento de sociedades plurales y de un derecho que es plural como el nuestro. O sea, esto no es fácil, es una construcción. Por eso la manera más fácil de abordar a los abogados y a los jueces es decirles, yo no te estoy dando un discurso de los pueblos indígenas socialmente o del territorio. No, yo te estoy diciendo algo que dice la Constitución. La Constitución establece el pluralismo jurídico. ¿Qué quiere decir pluralismo jurídico? El reconocimiento de los derechos de los pueblos, de los derechos como ordenamiento jurídico de los pueblos indígenas. Usted está obligado a respetarlo.
usted está obligado a aplicarlo. Y si existe algún tipo de conflicto, porque eso es inevitable, precisamente el Estado debe tratar de establecer esas normas de coordinación y articulación entre derechos, entre justicias, porque son necesarias. En Colombia no la hay. Yo les comentaba que esa obligación que establece el artículo 246 ha pasado más de 30 años y todavía no existe. La Jurisdicción Especial para la Paz lo hizo. Y lo hizo consultando previamente a los pueblos indígenas, al pueblo Rum y a las comunidades negras, raizales, palenqueras y afro. Entonces, es como el bloque de constitucionalidad. Por eso el otro artículo, porque eso tiene que ver con pues cuando hablan del convenio 169 de la OIT, casi todo el mundo lo aborda como derecho internacional. Y lastimosamente el derecho internacional no tiene la vinculatoriedad que muchos quisiéramos. El derecho internacional muchas veces depende de la discrecionalidad de los estados en virtud del principio de reciprocidad. ¿Ya? Y ya existen procedimientos que originan esa vinculatoriedad, como es su incorporación a la Constitución. El bloque de constitucionalidad es una de esas figuras. Entonces, el convenio 169 de la OIT, o si se quiere, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya? Dejan de ser normas de derecho internacional de manera llana para convertirse también en normas de derecho constitucional. Hacen parte de la Constitución, y como hacen parte de la Constitución, obligan a todas las autoridades y a todos los jueces de la República. Luego, entonces, todos los jueces de la República deben saber que el derecho que estudian en las universidades no es el único al cual están obligados a aplicar. Deben aplicar todos los derechos reconocidos por la Constitución. Derecho en sentido estricto de creación, principalmente el del Congreso y el de los pueblos indígenas, o los 115 sistemas normativos. Entonces, solo a partir de ese discurso jurídico es que se origina vinculatoriedad a los no indígenas. Y, además, siendo un poquito exagerados, ¿no? Podríamos decir, es que si usted no lo aplica estaría incurriendo en un delito de prevaricato. Esto también es derecho. Pero entonces los operadores deben entenderlo a partir de un discurso normativo, porque el discurso social no los va a convencer, ni el antropológico los va a convencer. Eso les va a gustar mucho a los abogados, estoy hablando de los abogados, para tomarnos la foto con el indígena al cual estamos visitando y que estamos mirando y que estamos observando y que nos parece particular de manera muy espectacular sus comportamientos, sus reglas de convivencia social, pero hasta ahí. Y no se origina ningún tipo de vinculatoriedad obligatoria. Entonces, cuando yo decía el punto de vista normativo, no es que abandonemos las otras ciencias, sino que trabajemos armónicamente para precisamente abordarlo desde la ciencia del derecho, porque tal y como está abordado el pluralismo jurídico, está abordado para que cualquier cosa sea derecho, y cualquier cosa no puede ser derecho. Y si al derecho de los pueblos indígenas se les enmarca dentro de esa categoría, en vez de fortalecerlas, en vez de reconocerlas, el efecto es contrario. Entonces, por eso la propuesta. Obviamente los principios van a ser diferentes. Uno de los principios que caracteriza a los pueblos indígenas, a todos los 115, porque somos diferentes, somos diversos, es la colectividad y la espiritualidad. Esos son principios comunes de todos nosotros. Y esos principios, por ejemplo, permean el derecho propio de los pueblos indígenas, o el derecho mayor, o la ley de origen, o el plan de vida, dependiendo la denominación occidental, el español que acogió el pueblo indígena para poder definir en español lo que es el derecho de acuerdo con su cosmovisión. El derecho procesal. Y ahí estamos hablando ya de los ritos de los pueblos indígenas. Ese es el derecho procesal del derecho. Entonces,
un rito de armonización previo, es una fase procesal dentro del procedimiento. Y solo si se le da esa connotación jurídica, porque el pueblo indígena ya sabe lo que tiene. A los pueblos indígenas no hay que decirles lo que debe entenderse por territorio, por naturaleza y por colectividad y espiritualidad. Eso lo tienen claro. Pero el resto de la sociedad no. Entonces hay que buscar canales que originen ese entendimiento, que materialice ese reconocimiento que ya hizo la Constitución, porque esa es una realidad, ya lo dice la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Entonces a eso me refería, no porque siempre vamos a necesitarnos entre las diferentes ciencias. Una sola visión nunca va a ser completa. Bueno, usted nos plantea unos puntos de inicio, unas discusiones muy interesantes que seguramente seguiremos trabajando en futuras oportunidades con los estudiantes en clase y ojalá en un futuro muy cercano nuevamente contando otra vez con su presencia. Yo le quedo supremamente agradecido a título personal, a título de, digamos, profesor de la institución y también en representación de la decana que no pudo estar porque tuvo unas dificultades. Pero creo que esta conferencia realmente es muy importante y creo que, como le digo, anteriormente le dije, va a ser material de continuo análisis y estudio por parte de nuestros estudiantes y profesores. Doctor, yo no lo voy a abusar más de su tiempo, ni mucho menos, ya ha compartido mucho más de lo que hubiera yo querido porque me da mucha pena y le quedo inmensamente agradecido. Yo ojalá podamos compartir próximamente personalmente, ojalá también pudiéramos más adelante contar con usted en nuestra universidad para atenderlo como se merece. Y es usted un amigo de la institución y la verdad le debemos mucho. Le quedo inmensamente agradecido en nombre de toda nuestra institución. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, pues profesor. Pues hubiésemos querido tener mucho más tiempo para seguir dialogando, pues, intercambiando ideas, yo manifestando también cómo han sido estas experiencias, otra vez comenzando sobre lo que había dicho, cuando las autoridades indígenas, por ejemplo, sienten el reconocimiento directo por parte de las autoridades del Estado como iguales, esa ya es una experiencia restauradora para los pueblos. Tienes toda razón. Doctor Carlos, algunas palabras ya al cierre de nuestra conferencia. No, pues, profe, yo me sumo a lo que usted acaba de expresar, una gratitud muy de verdad, amplia, grande, inmensa, con el magistrado. Ojalá en otra oportunidad muy cercana podamos volverlo a escuchar, ojalá en un espacio un poco más amplio, de verdad que sí, me gustó mucho. No sé, esas palabras ya del profesor Juan Rodrigo fueron suficientes, un mensaje de gratitud y bueno, esperar que usted nos visite muy pronto a la universidad, como decía el profesor Juan Rodrigo. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes, especiales gracias obviamente a nuestro señor magistrado y también al doctor Carlos Víez que nos acompañó y a la doctora Sandra Diana Alfaro que ha sido la bandera del tema de la justicia especial para la paz en la universidad también, un apoyo inmenso en las especializaciones, ha sido fundamental. En todo caso, no quedarán sino asuntos pendientes para seguir tratando, siquiera que es así, siempre será un gusto. Doctor, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor Juan Rodrigo. Muchas gracias a todos y a todos. Profesor Carlos, doctora Sandra, gracias.